Bueno, vamos a esperar que se conecten un par de minutos. Bien, entonces hacemos una tabla de valores y evaluamos más puntos, ¿verdad? Evalué qué valores decía que vamos a elegir. Valores de X que estén antes de las coordenadas de uno, ¿verdad? Que es el máximo local o entre y mínimo local o después, ¿verdad? Y punto de inflexión. Bueno, aquí no ocupo mucho, ¿verdad? Entonces evaluó para -1. Al evaluar para -1 me va a dar un valor de -25, ¿verdad? Que aquí me quedaría -2, ¿verdad? -2, -9, -12, -2, -25 va a quedar, si no me equivoco ahí, ¿verdad? -25. Lo pongo en rojo porque no lo ubiqué, porque me quedó muy alejado, ¿verdad? También se puede evaluar un valor de X, un decimal, ¿verdad? Si ven que está muy alejado el valor de Y, se puede evaluar un decimal, para -0,5 también se puede elegir un valor de X, un decimal. Para 3, ¿verdad? Que 3 está después del mínimo local. Al evaluar me va a quedar aquí 2 por 3 a la 3 menos 9 por 3 a la 2 más 12 por 3 menos 2. Aquí me queda por 3. Aquí me queda 54, ¿verdad? 54 menos 81 más 36, ¿verdad? Menos 2. Entonces aquí me queda 7, ¿verdad? 54 menos 81 más 36 menos 2, ¿verdad? 3, 7. Entonces este sí me va a quedar cercano, ¿verdad? Y el punto 4 que decidí evaluar, un punto cercano a X, ¿verdad? Después de 2. O sea, los valores cercanos vamos a tomarla en torno a las coordenadas de X, ¿verdad? De los máximos, mínimos y punto de inflexión, ¿verdad? Son los que vamos a elegir. Para 2 por 4 a la 3 menos 4 me queda un poco elevado, lo pongo en rojo porque no lo ubiqué, ¿verdad? Porque si ven que está muy elevado, digamos, los valores que me salen están cerca de Y, son 5, 7, pero después me sale uno de 30, 100, se pueden omitirse, ¿verdad? Cuando uno está resolviendo estos ejercicios, ¿verdad? Bien, entonces vamos a hacer la gráfica ubicando un punto más, ¿verdad? Porque estos me salieron muy altos, el 4,30, son un punto más los cuatro que tengo aquí arriba, del máximo, mínimo, punto de inflexión, intersecto en Y, ¿verdad? Entonces el intersecto en Y, ¿verdad? Que es el punto 0,2, 0, -2, ¿verdad? El intersecto en Y, 0, que queda debajo aquí, ¿verdad? En -2 es un intersecto en el eje Y. El punto máximo local, ¿verdad? Es el punto 1,3. Punto 1,3 que salió, ¿verdad? Aquí se observa mejor de trazar una perpendicular, ¿verdad? Desde 1 en el eje X hasta 3 en el eje Y, ¿verdad? Más donde se cruzan, ahí va ubicado el punto. El punto mínimo local, ¿verdad? Mínimo local es el punto 2,2 que sale de donde se cruzan las perpendiculares, que sale de 2 positivos en el eje X hasta 2 positivos en el eje Y. Y el punto de inflexión, ¿verdad? El punto de inflexión 1,5, 2,5, que sale desde 1,5 en el eje X hasta 2,5 en el eje Y, ¿verdad? Aquí está 2,5 y aquí tenemos 1,5, ¿verdad?
Bien, entonces, ¿cómo vamos a darle la forma? Con esta información lo bosquejo, pero que dice que hay un máximo aquí está el máximo, aquí está el mínimo, el punto de inflexión. Antes del punto de inflexión, 1.5, la gráfica es cóncava hacia abajo, ¿verdad? Aquí lo dice el análisis. Antes de 1.5 es cóncava hacia abajo, ¿verdad? Entonces damos la forma así que aquí se ve la concavidad hacia abajo. Y después de 1.5 es cóncava hacia arriba. El punto 37 está ubicado acá, ¿verdad? Punto 3,7, ¿verdad? Ubicado acá. Sale de 3 hasta 7. Entonces ahí vamos a tener nuestra gráfica, ¿verdad? No sé, preguntas, dudas. De esto viene un ejercicio, ¿verdad? Revisen los ejemplos que tengo subidos y demás gráficas de este tipo, ¿verdad? Que van a ver un máximo y un mínimo local. En el examen viene uno de esos. Es parecido a la función que dije que desarrollaran, análisis de primera derivada en la clase anterior. Es similar, ¿verdad? Y hay un ejemplo que está subido en el campus virtual. Ese creo que es el que voy a poner en examen. Bueno, no sé qué hay preguntas para esto, para este tema, este ejemplo. ¿O está claro? Está claro. Bueno, entonces, hay otro tipo de gráfica, ¿verdad? Otro tipo de función que, digamos, puede ser ahí x a la 3 menos 2x más 5, ¿verdad? Entonces, al derivar, queda 3x cuadrado menos 2, ¿verdad? Entonces, de este tipo es que va a venir una... No era de este, lo voy a tener que borrar aquí. Revisen el ejercicio que les dije que me iba a dar 2 puntos, análisis de primera derivada. Bueno, mejor déjenlo, mejor les pido que revisen los ejemplos de gráfica, ¿verdad? Bueno, aplicaciones de máximos y mínimos. Aquí tenemos un ejemplo de aplicación máximos y mínimos utilizando criterios de primera o segunda derivada. Maximización de utilidades. Dice, una pequeña empresa manufacturera puede vender todos los artículos que produce a un precio dado. El costo de producir X artículos a la semana en dólares es CX igual 2X cuadrado más 500. ¿Qué valor de X debemos seleccionar con objeto de maximizar las utilidades? El ingreso producido por la venta de X artículos va a estar dado por la función menos 3X cuadrado más 970X dólares, ¿verdad? Por consiguiente, la utilidad por semana va a salir de la resta de estas funciones, ¿verdad? De Rx, que es el ingreso menos el costo. Entonces aquí tenemos que encerrar en signos de agrupación, ¿verdad? Entre paréntesis. Sobre todo el costo, la función del costo que está restando, ¿verdad? Entonces la utilidad se resta, ¿verdad? Menos 3x cuadrado, ya eliminando los paréntesis. Pero al eliminar el paréntesis que lo precede el signo menos, hay que recordar que ese signo menos multiplica por el signo de los términos que están dentro del paréntesis antes de eliminarlo, ¿verdad? Entonces cambia por el signo contrario. Aquí me va a quedar menos 2x cuadrado menos 500. Reducimos términos semejantes, ¿verdad? Esto de matemática.
Deducimos este menos 3x cuadrado con menos 2x cuadrado son semejantes entre sí. Entonces me va a quedar menos 5x cuadrado más 970 x menos 500 porque los demás términos no son semejantes, ¿verdad? Bien, entonces esta utilidad, eh, para hallar la máxima utilidad, vamos a utilizar el criterio de derivada, ¿verdad? A fin de encontrar el valor máximo de u, buscamos los puntos críticos en la forma usual y luego investigamos su naturaleza. Derivando, vamos a obtener, derivando derivada de la función de utilidad, me va a dar menos 10x más 970. Entonces planteamos, como la derivada de la función u es cero, sí, la expresión que nos dio es igual a cero y vamos a despejar, ¿verdad? Este 970 que suma pasa a restar en el siguiente paso, ¿verdad? Menos 10 que está multiplicando pasa a dividir en el siguiente paso, ¿verdad? Abajo, ¿verdad? Al otro lado el signo igual. Entonces esto me va a dar 97. X igual a 97 es un punto crítico, ¿verdad? Punto crítico de la función de utilidad. Entonces, no, podemos hacer tabla de variación para análisis de primera derivada o aplicamos la prueba de la segunda derivada, aplicando el criterio de la prueba de la segunda derivada, ¿verdad? Entonces, para no hacer tabla de variación, esa es la utilidad de la prueba de la segunda derivada, ¿verdad? Aplicando prueba de segunda derivada para determinar si existe un valor máximo de utilidad en x igual a 97, tenemos como la primera derivada de la utilidad es menos 10x más 970. Derivando, ¿verdad? Menos 10x, el término sería menos 10 y la derivada de 970 es cero, ¿verdad? Solo me va a quedar menos 10. ¿Cómo? Se observa que va a haber un máximo local. ¿Por qué? En x igual a 97. Como la segunda derivada de la utilidad es menor que cero, es decir, negativa, nos dio acá. En punto crítico, x igual a, significa que en el punto crítico, x igual 97 va a ser el número de unidades que maximizan la utilidad. Entonces, para hallar ya en valor monetario la utilidad, solo vamos a evaluar, para hallar la utilidad máxima, vamos a evaluar la función de utilidad, ¿verdad? La primera, la original, en el valor de 97. Entonces, menos 5 por 97 más 970 por 97 menos 500 me va a quedar 46.545 dólares. Y será la máxima utilidad a un nivel de producción de 97 unidades. Bueno, no sé, hay preguntas acá. Entonces, miren, la segunda derivada da negativo, pero como el concepto prueba de segunda derivada nos dice que si Si la segunda derivada da negativa, es que hay un máximo local en x igual a 97, ¿verdad? En el punto crítico. O sea, aquí se aplica prueba de segunda derivada. No sé, hay preguntas, dudas. Bueno, si no hay preguntas, continuamos, ¿verdad? Ahora vamos el tema máximos y mínimos absolutos. Definición. El valor máximo absoluto de f de x sobre un intervalo que va de a hasta b de su dominio es el valor más grande de f de x cuando x asume todos los valores entre a y b. De manera similar, el valor mínimo absoluto de f de x es el valor más pequeño de f de x a medida que x varía entre a y b.
Los máximos y mínimos absolutos. Hasta ahorita solo hemos visto máximos y mínimos relativos o locales, ¿verdad? Para análisis de funciones que se relacionan para la gráfica. Ahora vamos a determinar máximos y mínimos absolutos. Este tema es como el análisis de primera derivada, pero se centra dentro de un intervalo cerrado, ¿verdad? Entonces el ejemplo uno nos dice, determine los valores máximo y mínimo absoluto, máximo y mínimo absoluto de la función f de x igual 1 más 12x menos x a la 3 en el intervalo que va de 1 hasta 3. Digamos, en notación de intervalo sería escrito así, ¿verdad? De 1 hasta 3. Entonces, lo que hacemos es derivar. Derivamos 1 que es 0, ¿verdad? Derivada de 12x es 12 y derivada de menos x a la 3 es menos 3x al cuadrado. Planteamos, primera derivada de la función es 0 si 12 menos 3x cuadrado es igual a 0. Entonces, despejando para hallar los puntos críticos, este 12 que suma pasa al otro lado restando, ¿verdad? Aquí no aparece signo, pero es como que sumara, ¿verdad? Entonces, al transponerlo al otro lado, pasa restando, ¿verdad? El siguiente paso. Menos 3 que está multiplicando a x cuadrado va a pasar en el siguiente paso a dividir al otro lado, menos 12 sobre 3. Menos entre menos da más. Pero como acá, o sea, va a quedar x cuadrado igual a 4, no podemos decir de que ya está la solución, porque tenemos que hallar el valor de x. Aquí van a haber dos soluciones, porque el exponente de la variable x es 2. Entonces tienen que haber dos soluciones. Entonces aquí se aplica, ¿verdad? Raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación. Pero a la raíz cuadrada en el lado derecho de la constante va a haber un signo más y menos. ¿Qué significa? Que van a haber dos, dos soluciones, ¿verdad? O sea, una va a ser negativo 2 y otra va a ser positivo 2, ¿verdad? Los dos valores de x. Los puntos críticos serían x igual a 2 y x igual a menos 2. Pero pero x igual a menos 2 no está dentro de este intervalo, ¿verdad? Entonces se va a descartar. Este valor se va a descartar porque ya hay una condición en máximos y mínimos absolutos. Se está analizando en torno a un intervalo de valores, ¿verdad? Desde 1 hasta 3. Menos 2 no está dentro del intervalo, ¿verdad? Dentro del intervalo entre 1 y 3. Entonces solo vamos a considerar el punto crítico más los extremos del intervalo que son 1 y 3. Y los vamos a evaluar en la función, ¿verdad? Evaluándolos en la función, los valores de 1 y 3 más el punto crítico que está dentro del intervalo, los evaluamos en esta función, ¿verdad? Entonces aquí sería 1 más 12 menos 1 que me da 12, ¿verdad? Y 1 más 12 menos 1 me da 12. La función evaluada en 2 sería 1 más 12 por 2 que es 24, menos 2 a la 3 que es 8. Esto me va a quedar a 17, ¿verdad? Y aquí 1 más 12 por 3 que es 36, menos 27 me da 10. Entonces, el valor máximo y mínimo local lo va a dar el valor, ¿verdad? El que tiene mayor valor, en este caso el resultado es 17. Entonces ese va a ser mi máximo absoluto. Y el valor más pequeño de los resultados después de evaluar fue 10, ¿verdad? Y ese va a ser mi mínimo absoluto y ahí ya está resuelto este problema. O sea, máximos y mínimos absolutos es fácil es un tema más sencillo, ¿verdad? Porque ya está limitado a un intervalo de valores. Eh, ¿No hay dudas, preguntas?
Bueno, ejemplo 2. Ejemplo 2. Determine los valores máximos y mínimos absolutos de la función x a la 3 menos 3x más 3 en el intervalo que va de menos 2 hasta cero, ¿verdad? De menos 2 hasta cero. Entonces, hacemos la primera derivada, ¿verdad? Calculamos la primera derivada, derivando cada término. Derivada de x a la 3 quedaría 3x al cuadrado. Derivada de menos 3x menos 3. Derivada de 3 es cero, ¿verdad? Primera derivada, entonces planteamos para hallar los puntos críticos. La primera derivada de la función es cero. Si la expresión que tenemos aquí es igual a cero, le igualamos a cero. Despejando para x tenemos este 3 que está restando, va a pasar aquí me salté un paso, ¿verdad? Entonces lo voy a escribir acá. 3x cuadrado se quedaría igual a 3, ¿verdad? Este 3 que está restando pasa al otro lado sumando, ¿verdad? Siguiente paso sería despejar. El 3 que multiplica acá pasa al otro lado a dividir con su mismo signo, ¿verdad? 3 entre 3, 1. Entonces me queda x cuadrado igual a 1, ¿verdad? Es el paso siguiente. Entonces, pero acá no tenemos la solución porque tenemos que hallar el valor de x. Como x cuadrado es igual a 1, tiene un exponente 2, significa de que hay dos soluciones, dos valores de x, ¿verdad? Entonces sacamos raíz cuadrada a ambos lados. Al sacar raíz cuadrada de x cuadrado, recuerden que por regla me va a quedar solo x acá, ¿verdad? El siguiente paso. Y raíz cuadrada de 1 de más o menos uno porque van a haber dos soluciones, una positiva y una negativa. Entonces, al final x va a tener dos soluciones, x es igual más o menos uno porque hay dos puntos críticos, negativo uno y positivo uno. Entonces, los puntos críticos serían x igual a uno y x igual a menos uno. Pero x igual a uno se va a descartar porque no está dentro del intervalo. El intervalo que nos dan es en forma de. En esta notación va de menos 2 hasta cero, ¿verdad? Entonces, x igual a uno está a la derecha, no está dentro del intervalo, entonces se descarta. Solo se va a considerar el punto crítico x igual a menos uno más los puntos extremos del intervalo que son x igual a menos 2 y x igual a cero. Entonces evaluamos estos tres valores en la función, ¿verdad? En la función que nos dan. F de menos 2 sería menos 2 evaluada, menos 2 a la 3 menos 3 por menos 2 más 3. Aquí importante que usen los paréntesis, ¿verdad? En la calculadora, ¿verdad? Para cuando estén operando estos negativos y los estén elevando a potencia, ¿verdad? Por ejemplo, acá menos 2 a la 3. Entonces es importante que usen teclas de paréntesis. Quedaría menos 2 a la 3 quedaría menos 8, ¿verdad? Porque una base negativa elevada a un exponente impar queda positivo. Menos 3 por menos 2 por ley de signos, se vuelve positivo, va a quedar 6, ¿verdad? Más 3, entonces al final me va a quedar 1, ¿verdad? Para menos 1, aquí me queda menos 1 más 3, ¿verdad? Porque la base negativa a un exponente impar, el resultado va a ser negativo. Lo pueden comprobar usando estas teclas, ¿verdad? Hay que tener cuidado cuando estén evaluando más 3, entonces esto me va a ser igual, me va a quedar igual a 5. Y aquí cero menos 3 por cero, todo esto se anula, ¿verdad? Entonces el resultado es 3. Entonces el mayor valor de los resultados me va a dar el máximo valor, el valor máximo absoluto y el menor valor de los resultados me da el valor mínimo absoluto y ahí ya está resuelto el ejercicio, ¿verdad? Bueno, no sé, ¿hay preguntas?
Pues está claro. Bueno, continúo. Bueno, resumen del método para encontrar extremos absolutos. Aquí está resumido en esta tabla. Dice que suponga que queremos el máximo absoluto y o el mínimo absoluto de f de x en el intervalo a, a menor o igual a x, a menor o igual que b. Es decir, en forma de notación de intervalo sería a que va desde a hasta b, un intervalo cerrado. Paso uno, determine los puntos críticos de f y rechace aquellos si hay algunos que estén fuera del intervalo en esta notación de este intervalo, ¿verdad? Que es el sinónimo. Está en forma de inecuación y está en forma de intervalo. Se rechazan los que están, puntos críticos que están fuera de intervalo dado. Paso 2, evalúe la función dada en los puntos críticos encontrados en el paso uno y en los puntos extremos del intervalo A y B. Y paso 3, entonces el más grande y el más pequeño de los valores de f determinados en el paso 2 son respectivamente los valores máximo y mínimo absoluto de f en a menor o igual a x menor a menor o igual, perdón, en a menor o igual a x menor o igual que b, es decir, desde a hasta b. Bueno, siguiente tema, vamos a ver los límites que tienden al infinito. Dice, límites que tienden al infinito. Si buscamos límite cuando x tiende a infinito de uno sobre x, bueno, pero antes quedó claro el último tema, extremos absolutos. Miren que son ejercicios, son más cortos de resolver, ¿verdad? Bueno, límites que tienden al infinito, dice. Si buscamos límite cuando x tiende a infinito de uno sobre x, haciendo una tabla de valores para x que va incrementándose, se observa que f de x se acerca más a cero. Entonces se deduce que el límite cuando x tiende a infinito de uno sobre x es igual a cero. Por ejemplo, haciendo una tabla de valores uno y f de x, evaluando en esta función, si damos un valor de uno nos va a dar uno, pero si damos un valor de 10 nos va a quedar uno sobre 10 0,1. Evaluando en la función, ¿verdad? En esta, la función es uno sobre x, ¿verdad? Si aumentamos el valor de x a 100 nos va a quedar uno sobre 100 igual a 0,01. Seguimos aumentando, ¿verdad? A 1000 uno sobre 1000 me va a quedar, que esto sale de dividir uno sobre 1000 me va a quedar 0,001, ¿verdad? Y si seguimos aumentando uno sobre 10.000 se va acercando a cero, ¿verdad? Entonces, esto haciéndolo con tabla se comprueba, entonces existe esta realidad que todo límite tiende a infinito de una expresión de la forma uno sobre x es igual a cero, ¿verdad? Por definición. Teorema uno dice, límite cuando x tiende a infinito de una expresión uno sobre x a la n es igual a cero para toda n mayor que cero. Entonces, límite cuando x tiende a infinito de uno sobre x a la n es igual a cero para toda n mayor que cero con tal de que uno sobre x a la n esté definido para x menor que cero, ¿verdad? Y tenemos los siguientes ejemplos. Límite cuando x tiende a uno sobre x a la 2, entonces por definición es igual a cero, porque 2 es mayor que cero, ¿verdad? 2 es mayor que cero, el exponente. Uno sobre x a la n. Ahora, límite cuando x tiende a infinito de uno sobre x a la un tercio también es igual a cero, porque un tercio es mayor que cero. Es un fraccionario, pero es mayor que cero.
Pero tenemos un caso que es diferente en el tercer ejemplo. Límite cuando x tiende a menos 5 medios también sería igual a cero. ¿Por qué? Hay que reescribirlo por esta propiedad, ¿verdad? De exponentes que a la menos n es igual a uno sobre a la n, No, ¿verdad? es que yo no tengo no Eh, llevo los gastos de favor, Mira, en el micrófono, favor, hay un micrófono conectado ahí. Le voy en... Bueno, entonces esto reescribiéndolo, ¿verdad? Aplicando esta propiedad de ley de exponentes, límite cuando x tiende a infinito de x a la menos 5 medios, creemos que no aplica, pero se aplica. Tenemos que reescribirlo, porque como existe esta ley de exponentes negativos, ¿verdad? Que equivale a uno sobre la misma potencia, pero con exponente positivo. Entonces aquí también va a ser igual a cero. Cumple con esta condición porque, porque 5 medios también es mayor que cero, ¿verdad? Nada más que al inicio está escrito como una base lineal con exponente negativo, pero hay que reescribirla y se le aplica, es igual a cero. Ahora, vamos al ejemplo 2. Dice, límite cuando x tiende a infinito de 2x cuadrado más 2 sobre x cuadrado más x más 3. Solución. A fin de calcular el valor límite de tales funciones racionales, la regla general es dividir cada término de numerador y denominador entre la más alta potencia de x en el denominador. Y luego se usa el teorema 1, ¿verdad? Entonces, límite cuando x tiende a infinito de 2x cuadrado más 2 sobre x cuadrado más x más 3, tenemos que reescribirlo, como lo reescribimos aquí arriba, ¿verdad? 2x cuadrado sobre, ¿cuál es la potencia de x más alta que aparece en el denominador? Es x cuadrado, ¿verdad? Entonces, cada término del numerador y denominador de nuestra función racional la vamos a dividir entre x a la 2, ¿verdad? Entonces, por eso aquí está reescrita, ¿verdad? Y tenemos que simplificarla, ¿verdad? Tenemos que simplificarla. 2x cuadrado sobre x cuadrado más 2 sobre x cuadrado. Me queda x cuadrado sobre x cuadrado más x sobre x cuadrado más 3 sobre x cuadrado. Bueno, simplificando, tenemos 2x cuadrado sobre x cuadrado, se puede decir que se eliminan, ¿verdad? Entonces aquí me queda la constante 2. De dividir, aquí hay un uno multiplicando, entonces por eso me queda 2. 2 sobre x cuadrado, esta va a quedar igual, ya queda x cuadrado sobre x cuadrado, se eliminan, ¿verdad? Pero no es que va a quedar cero, porque recuerden que aquí hay un uno multiplicando, ¿verdad? Y uno entre uno va a ser uno, por eso me queda aquí uno, ¿verdad? X sobre x sobre x cuadrado, ¿verdad? El siguiente término acá, el segundo del denominador. Aquí aplicamos la propiedad de exponentes que nos dice que a la m sobre a la n es igual a la m menos n, ¿verdad? Pero en la práctica, lo que se va a hacer es que el valor de x va a quedar donde esté el mayor exponente de ambos, ¿verdad? Se van a restar entre sí, 2 menos uno. Pero en este caso, arriba va a quedar uno y abajo va a quedar x con un exponente uno. Por eso es que aquí aparece uno sobre x. Hay que repasar un poco, ¿verdad? Si tuvieran dudas, me pongo, trato de hacer reseña de los conceptos que se están aplicando de matemáticas, ¿verdad? Y 3 sobre x cuadrado ya no se puede hacer más, ¿verdad? Entonces la ya simplificada, nuestra expresión nos va a quedar así. Ahora, a cada nuevo término del denominador, del numerador y denominador se le saca límite cuando x tiende a infinito. Para los términos constantes, sus límites son las mismas constantes y los términos de la forma uno sobre x a la n
aunque esté multiplicado por una constante, por el teorema uno su límite es cero. Entonces, todos los que queden de la forma sobre x a la n, no importa que aquí no quede uno, sino que un 2 3 o menos 3 van a ser cero, ¿verdad? Ahora, las constantes es las que nos van a dar el resultado. ¿Por qué? Porque cuando miramos límites, decíamos que el límite cuando x tiende a de una constante c, su límite va a ser la constante. Entonces, por tanto, aplica también cuando el límite x tiende a infinito de una constante, también va a ser una constante. Esto hay que tenerlo claro, ¿verdad? O sea que el resultado va a venir de las constantes que nos quedan después de simplificar la función, ¿verdad? Cuando estemos calculando el límite cuando tiende a infinito. Por tanto, podemos decir que este tiende a cero, este tiende a cero, este tiende a cero. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Y las constantes, el resultado va a ser la misma constante. Entonces, arriba nos va a quedar 2 más cero sobre uno más cero más cero. Al final nos queda 2 sobre uno igual a 2 y este va a ser nuestro resultado. El límite cuando x tiende a infinito de nuestra función, ¿verdad? De esta función de arriba, va a ser igual a 2. Bueno, no sé si quieren que deje los apuntes para el material y les puedo compartir el material de la presentación con los apuntes que estoy haciendo o los quito para subirlo al campus virtual. Sí, Liz, compártalo. Sí, nada más que, bueno, en el campus virtual no se van en PDF no se guardan. Lo que puedo hacer es compartirlo en el grupo, en PowerPoint. Si le gusta, Sería mejor. Sí, entonces si mejora su celular y tal vez Sí, sí, ahí, bueno. entonces lo voy a dejar con los apuntes que he hecho, ¿verdad? Así con lápiz digital. Bueno, ya nos están sacando de la reunión Zoom. Bueno, ya solo falta otra. Solo se vuelven a conectar, tal vez, bueno, en unos 3 minutos, ¿verdad? Unos 5 minutos y creo que ya terminamos la siguiente sesión, ¿verdad? Entonces, unos 5 minutos, vuélvanse a conectar, por favor, y que ya casi nos saquen.